Veníamos conversando en el camino, había mucha gente en México y en los gobiernos, desde luego, con un gran escepticismo acerca de que esta obra se pudiera hacer. Decían, es tan cara, es tan complicada, es tan difícil, que ni se puede hacer, o si se puede hacer no tiene sentido hacerlo. Y mi decisión firme fue que la hiciéramos, porque es una carretera que va a hermanar no solo dos pueblos, como son el de Durango y el de Sinaloa, sino que realmente va a unir de manera estratégica a todo el norte del país transversalmente, algo que no se había logrado hacer en México de manera eficiente. En segundo lugar, por lo que ya mencionó el gobernador Jesús Aguilar y el gobernador Ismael Hernández, porque estas obras generan empleo. Como bien ha dicho el gobernador de Sinaloa, desde el principio ya está generando empleo, ya está proveyendo y dinamizando la economía de los pueblos y de la gente de esta zona tan alejada, tan serrana, tan pobre de ambos estados, que con esta obra verdaderamente está ayudándose un poco a salir adelante. Tercero, porque la prioridad de mi gobierno en materia de obras públicas es precisamente la infraestructura. Dije que este sería el sexenio de la infraestructura y así lo está haciendo. Estamos haciendo inversiones muy importantes en todo el país. En estos dos estados tan importantes de México, en Durango y en Sinaloa, estamos haciendo inversiones de infraestructura también importantes. En Sinaloa, por ejemplo, ya mencionaba el gobernador la modernización que estamos haciendo del puerto de Mazatlán, la modernización que estamos haciendo del puerto de Topolobampo, la ampliación y modernización que ya hicimos de la carretera que hay entre Mazatlán y Tepic, la llamada Villa Unión Tepic. Estamos haciendo otras carreteras, la de modernizando más bien, de Topolobampo a Chihuahua, de Culiacán a Parral, inversiones muy cuantiosas, y licitando otras, por ejemplo, en el proyecto del FARAC, del Fondo de Infraestructura, el libramiento de Mazatlán precisamente, el libramiento de Culiacán también, en fin, una serie de obras carreteras muy importantes que van a dejar otro rostro, estoy seguro, para el estado de Sinaloa. Hay que decir desde luego de esta carretera Mazatlán-Durango, una carretera de 18,000 millones de pesos, se dice fácil, pero es probablemente la obra de infraestructura más importante por su costo y por su desafío de ingeniería que estamos haciendo, compitiendo quizá con el túnel emisor Oriente, solo que el túnel emisor, a diferencia de este puente que va a ir 390 metros arriba del nivel del piso, el túnel emisor Oriente va a llevar algunos tramos más de 200 metros abajo del nivel de superficie, y para una obra también portentosa y todo un desafío de ingeniería, en fin, pero estoy seguro, amigas y amigos, que no será incluso la más importante, vienen otras adelante. También en el estado de Durango hemos invertido en infraestructura de manera importante. En materia de carreteras, por ejemplo, el gobernador ha sido muy insistente en las preocupaciones de los duranguenses, en la carretera de Durango-Parral, por ejemplo, en la carretera de Durango-Tepic, también estamos haciendo Durango-Fresnillo, Durango-Zacatecas, Durango-Culiacán, que en fin está haciendo de estos estados una transformación importante en materia de infraestructura, y en eso hemos apoyado el gobierno federal. También en Durango hemos apoyado un proyecto muy ambicioso de renovación, modernización de hospitales y construcción de nuevas clínicas, por ejemplo. Nosotros en estos años se han hecho unas 15 nuevas obras hospitalarias de todo tipo, desde los hospitales de comunidad, como son en Nuevo Ideal y Tamazula, hasta el gran hospital de especialidades que se está haciendo en la capital Durango, y la modernización o construcción de varias clínicas del Seguro Social, varias clínicas del ISSSTE, en La Laguna, en la zona centro, en Santiago Papasquiaro, en Gómez Palacio, unidades médicas rurales del IMSS que son tan importantes en un estado con dispersión rural y pobreza rural importante como Durango, en José Cruz Gálvez, en Linares del Río, Valle de Topia, en El Chorro, en fin. Estamos invirtiendo y trabajando fuertemente en infraestructura en Sinaloa y en Durango. Y ahora que mencionaba el gobernador lo que ocurre en otras latitudes, yo pensaba al ver
estas estructuras tan poderosas, tan fuertes, tan desafiantes, cuando escuchaba la explicación que se nos daba de que este puente, por ejemplo, va a tener más de 1 kilómetro, como 1,200 metros de longitud, y que va a tener casi un claro de más de medio kilómetro, supongo, medio kilómetro de ingeniería de la más sofisticada, medio kilómetro sin columnas, medio kilómetro sin soportes por abajo, sino soportes a través de cables, lo cual constituye todo un desafío. Todo eso es posible gracias, afortunadamente, a ingenieras e ingenieros mexicanos. Pero más allá de la obra de ingeniería, mi reflexión es la siguiente. Con este puente Baluarte, con esta carretera Mazatlán-Durango, estamos verdaderamente superando el desafío y la adversidad que implicaba el cruzar esta serranía, esta Sierra Madre Occidental tan intrincada, tan desafiante, y lo vamos a lograr y lo vamos a superar. Estamos construyendo en el puente Baluarte el puente más grande de América Latina, uno de los puentes más grandes del mundo, y eso nos debe llenar de orgullo a todos los mexicanos, y desde luego es un orgullo para la administración que encabezo. Sin embargo, mi reflexión es que tenemos una gran capacidad para construir puentes de infraestructura que desarrollan carreteras. Un puente como este que va a conectar no solo a 2 estados, Durango y Sinaloa, sino que va a conectar a todo el norte del país, desde Mazatlán hasta Matamoros, que va a transformar la economía de sus pueblos, que va a colocar a México, como lo queremos ver, un jugador estratégico en la economía global por su privilegiada posición geográfica y ahora por su renovada infraestructura y capacidad logística. Y si somos capaces de construir puentes como este, también sé que podemos ser capaces de construir otros puentes que nos hacen falta en la vida nacional. Y pienso en los puentes que tenemos que construir en política. A mí, en lo personal, y creo que somos muchos mexicanos, nos preocupa, entre otras cosas, pues el nivel de recriminación, de descalificación, de ofensa incluso a donde ha llegado el debate político en el país y en particular entre distintas fuerzas políticas en el Congreso de la Unión y en la arena pública. Pienso que en toda organización política, social o económica hay aciertos y hay errores, hay virtudes y fortalezas y también debilidades, pero sobre todo hay distintos puntos de opinión y eso es lo respetable y también eso es lo valioso de la democracia. Es natural que haya diferencias, es natural que haya discrepancias, pero estoy convencido de que esas discrepancias deben desahogarse, deben desarrollarse en un clima de respeto, en un clima de tolerancia, en un clima de civilidad que merecen los mexicanos. Todos perdemos con la degradación de la política, del debate y de la vida pública. Pierden, desde luego, los pueblos, perdemos, desde luego, los gobernantes, los representantes, los políticos, pero sobre todo pierden injustamente los ciudadanos que merecen tener representantes que puedan desarrollar la vida pública con altitud de miras, con respeto y de manera constructiva. Pienso que tenemos que construir, así como construimos el puente Baluarte, tenemos que construir puentes entre los mexicanos. Tenemos que construir puentes entre nuestras distintas maneras de pensar y de entender la vida del país. La descalificación irracional a nada conduce. La denostación, la ofensa, simple y sencillamente empobrece la vida pública de México y aleja con toda razón a los ciudadanos de la vida pública, porque va agrandando el descrédito de la política. Y si algo le hace falta a México, es que los ciudadanos se acerquen a la vida pública, que los ciudadanos puedan tener
en sus representantes una voz que dignifique la vida pública. Yo quiero invitar a todas las fuerzas políticas, a los gobiernos estatales, municipales, a los partidos políticos, a los poderes de la Unión, que con pleno respeto a nuestras diferencias, con pleno respeto a los puntos de vista, a las estrategias válidas que pueda tener cualquier organización política, trabajemos seriamente por redignificar la política en el país. Trabajemos seriamente por trabajar con altura de miras y poder tener, más allá de nuestras legítimas diferencias, coincidencias que nos permitan construir el México que queremos, que debe ser un México justo, un México próspero, un México que tenga armonía con el medio ambiente, un México seguro, un México que ensanche los caminos de la democracia y de la libertad. Yo creo en eso y estoy seguro que somos todos los mexicanos o la gran mayoría los que creemos en eso, que las instituciones públicas deben servir precisamente para generar bienes públicos. Y los bienes públicos solo se generan donde hay un ambiente de construcción, de tolerancia recíproca, de respeto, de debate, sí, de debate intenso, pero de debate respetuoso, civilizado y digno. Yo invito pues a que sigamos construyendo la infraestructura que México necesita, que sigamos conectando al norte con el sur, al Pacífico con el Golfo, a Sinaloa con Durango y con Coahuila y con Guerrero y con Veracruz, en fin, que sigamos haciendo un solo México, de eso se trata, no un México del norte contra un México del sur, no un México del campo contra uno de la ciudad, no un México indígena y contra uno no indígena, no un México que tenga una religión y que otro que tenga otra, no un México que sea de un partido y otro que sea de otro, que construyamos un solo México, con respeto a nuestras diferencias, sí, pero con la altura de miras que los ciudadanos merecen. La ciudadanía, las mexicanas y los mexicanos esperan mucho más de nosotros y no se merecen ellos la degradación de la vida pública. Sé que lo podemos hacer y así como es posible construir el puente más grande de América Latina como es el puente Baluarte, sé que es posible, y a eso invito, construir o reconstruir los puentes que son tan indispensables entre personas, entre poderes, entre entidades y entre partidos políticos. Nuevamente, muchas felicidades a todos ustedes, señores, muchachos, ingenieros, trabajadores. Felicidades porque su obra, lo que están haciendo, va a poner muy en alto el nombre de México, va a poner muy en alto el nombre de la ingeniería mexicana, va a unir y va a hacer que sean más prósperos, que tengan más oportunidades de empleo, millones de mexicanos de estas y otras latitudes. Así que muchas felicidades por su trabajo y muchísimas gracias.